Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a pedirle a los niños que puedan pasar con la maestra, y usted y yo podemos buscar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Me dice cuando lo tiene. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y versículo número 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Gracias, Dios, te damos en esta mañana. Gracias por este tiempo de adoración, de alabanza, y también por este tiempo de exponer tu palabra, Señor, que podamos ser bendecidos como iglesia y poner en práctica, Dios, lo que tú nos enseñas. Que nuestro corazón sea un corazón receptor de tu palabra, un corazón de carne, un corazón sediento, y que cualquier distractor que podamos tener, sean dolores, enfermedades, situaciones económicas, problemas laborales, problemas familiares o algún otro, Señor, cualquier distractor quede por fuera ahora en el nombre de Jesús, y podamos enfocarnos en tu palabra y en tu mensaje, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy titulé el tema: démosle vida a lo que está muriendo. Y quiero comenzar primeramente diciendo algo con respecto a la primera parte del versículo número 1 de Apocalipsis 3, donde dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Nosotros somos buenísimos para estar preguntando por este tipo de cosas. Y pastor, ¿y cuáles son esos 7 espíritus, pastor? ¿Y cuáles son esas 7 estrellas? Y empezamos a querer saber un montón de cosas. Entiéndame lo que les voy a decir, que quizás no son tan relevantes como algunas otras cosas que la Biblia nos enseña. No estoy diciendo que la Biblia tiene cosas irrelevantes. Todo lo que está dentro de la palabra es valiosísimo. Lo que pasa es que hay algunas cosas a las cuales usted y yo debemos prestarle más atención. Y entonces nosotros estamos ocupados de aquellas cabezas y de los candeleros y de los candelabros, y toda esta situación, y a veces obviamos lo otro. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Yo creo que es más importante nosotros preguntarnos: ¿será que yo estoy vivo pero estoy muerto? ¿Será que yo estoy caminando pero estoy muerto? Yo creo que nosotros tenemos que hacernos preguntas más relevantes hacia nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos pensando en que estamos bien y realmente no estamos bien. La iglesia de Sardis de alguna forma pensaba que ellos caminaban bien, pero no lo estaban haciendo. Entonces
Nos dice aquí el pasaje en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas, oiga lo que dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Será que hay algo de nosotros que está para morir, que está muriendo o que ya murió? ¿Será que hay obras que el Señor está viendo que no son las mejores que nosotros podamos realizar para Él? Si bien es cierto, todos sabemos acá, creo, que las obras no nos salvan, pero nosotros debemos de hacer buenas obras porque somos salvos. Estamos llamados a hacer buenas obras, pero no nos preguntamos esto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo tengo que preguntarme, ¿será que las obras que yo realizo son vistas por Dios de una forma especial? Dios está contento con lo que yo hago para Él. Dios está, voy a utilizar un término medio extraño, realizado Dios con las obras que usted y yo manejamos o hacemos para su reino. ¿O será que ya no tengo obras? ¿O será que yo ya no hago obras? ¿Será que yo estoy suficiente porque soy salvo y no tengo la necesidad de hacer obras? Déjeme decirle que Apocalipsis capítulo 3 está enfocado en esto, está enfocado en las cosas que están muriendo. Por eso yo le puse, démosle vida a lo que está muriendo. Hay cosas en nuestra vida natural que se están muriendo a nivel espiritual. No sé si me está entendiendo, y nosotros somos los encargados de darle vida. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio vida a nosotros. Jesús nos dio vida yendo a la cruz del Calvario, muriendo y resucitando. Pero yo soy el encargado de hacer que eso pueda vivir. Quiero nada más poder, después de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron hechas acá, y fueron palabras, yo las llamaría muy duras para la iglesia de Sardis, muy dura. Y yo quiero que para poder entender estas palabras que están en Apocalipsis, las podamos entender de alguna forma correcta, yo creo que es necesario conocer el contexto histórico de la ciudad de Sardis. Voy a ser muy breve. Quizás usted conozca un poquito de la ciudad de Sardis, o conozca mucho o no conozca nada. Sardis estaba ubicado en lo que hoy es Turquía, ahí estaba ubicado. Y en su tiempo, no en quiero dejar claro, no en que se escribió, ya en este tiempo que se escribió, ya no era una ciudad próspera. Sardis comerciaba mucho textil, había mucho movimiento en ese lugar, y era muy famosa porque tenía un templo muy grande que era el de la diosa Cibeles, o de la Artemisa, como también se le llamaba, y fue una de las principales ciudades de toda la Grecia en aquel momento, y estaba llena de grandes y edificios muy, pero muy bonitos. Entonces Sardis en su tiempo fue eso. Estoy contando como para que pueda conocer un poquito el contexto y por qué se dan estas cosas. Aunque Sardis en su momento fue una ciudad próspera y llena de muchos lujos, en el tiempo del apóstol Juan, cuando Juan escribe este mensaje, ya toda esa gloria de Sardis, ya toda esa fama que Sardis tenía, había quedado en el pasado, porque ya no eran lo que habían sido antes. Pero sus habitantes todavía seguían viviendo con orgullo el recuerdo de lo que la ciudad era en algún momento. ¿Qué quiero decirle con esto? Muchas veces nosotros estuvimos en un tiempo de gloria, estuvimos en un tiempo donde nuestras obras, donde nuestro servicio, donde nuestros dones, donde nuestras habilidades, que no son nuestras porque Dios nos la dio, pero déjeme decirlo de esta forma, estaban haciendo algo para el Señor. Y hace un tiempo dejamos de hacerlo, pero yo sigo recordando aquella fama que hice hace un año, hace 2 años, hace 6 meses, hace 5 años, hace 10 años, pero hoy no existe.
Hoy no hay nada, hoy yo no hago nada para el Señor. Lo hice hace 10 años, serví hace 10 años, prediqué hace 10 años, enseñé hace 10 años, prediqué, enseñé, canté, adoré hace 10 años. Pero yo no puedo seguir viviendo de la fama pasada, de la gloria pasada. Yo tengo que empezar a hacer algo ahora y saber si las obras que yo hago están bien vistas por el Señor. Yo solamente haría una pregunta: ¿cuáles son las obras que usted hace para Dios? Puede contestarse. Voy a darle 5 segundos para que se conteste qué es lo que usted hace para Dios. Nada. Poco. Mucho. Déjeme decirle que los habitantes de Sardis, lo más peligroso que estaban haciendo era que habían trasladado el estilo de vida que tenían a nivel, no sé, a nivel secular, el estilo de vida que tenían fuera, ese mismo estilo de vida lo habían trasladado a la iglesia. Y por eso recibieron de parte del Señor un mensaje tan fuerte como este. Déjeme decirle algo. Hay gente que viene de afuera, lógicamente, y viene a la iglesia, viene con un estilo de vida y lo traslada a la iglesia. O sea, si afuera no hacía nada, adentro no va a hacer nada. Hay gente que afuera venía con mal vocabulario y sigue adentro con mal vocabulario. Trasladan el estilo de vida que tenían, lo trasladan a la iglesia. Y eso es peligrosísimo. Esta gente de este lugar había trasladado su estilo de vida. Solamente recordaban aquello y lo traían a la iglesia. Y ya el Señor estaba molesto. Yo pregunto otra vez, ¿cuál es el estilo de vida que nosotros tenemos? ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros traíamos de allá hace 2 meses, hace 1 año, hace 5 años? Y hoy, ¿cuál es el estilo de vida que nosotros tenemos dentro de la iglesia? Y estoy hablando del estilo de vida en general, de hombres, jóvenes, mujeres. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Yo creo que sería bueno preguntárnoslo y respondérnoslo nosotros mismos, porque difícilmente alguien se va a poner de pie y va a decir, sí, pastor, yo sigo con el mismo estilo de vida aquí delante. Nadie lo va a decir, eso no lo vamos a hablar, pero sí es bueno preguntarlo. Yo quiero que veamos de alguna forma el diagnóstico que el Señor hizo a esta iglesia de Sardis, porque Él hace un diagnóstico. Y voy a volverle a leer el mismo pasaje, ahí en Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo primero que quiero decirle, a Dios no se le escapa nada y conoce nuestras obras. Eso es lo primero. A veces nosotros creemos que a Dios le ocultamos algunas cosas y no se las ocultamos. Él conoce cada paso, cada obra, cada situación que pasa por nuestra vida o que nosotros hacemos. Y dice esto, yo conozco tus obras. Inmediatamente dice que tienes nombre de que vives. Ahí más adelante lo digo, que tienes nombre de ser cristiano, que tienes nombre de que eres espiritual, pero estás muerto.
Usted sabe que Dios conoce cuando nosotros estamos espiritualmente muertos o estamos muriendo espiritualmente. Usted sabe la cantidad de veces que yo le motivo a usted a que leamos la palabra y yo no sé si al final usted lee la palabra. Usted sabe la cantidad de veces que yo le digo que oremos y yo no sé si al final usted ora. Pero Dios dice esto: yo conozco tus obras. O sea, que al final Él sí sabe si eso se da. Al final sí sabe cómo caminamos usted y yo. Al final Él sabe que usted y yo tenemos nombre, que usted y yo decimos ser cristianos, pero que estamos muertos. Bueno, cuando decimos ser cristianos, porque otras veces ni tan siquiera lo decimos. Cuando nosotros vemos esto, vemos que el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis es uno de los mensajes más duros que puede recibir uno, sea como persona o como una iglesia local. Pero lo que Jesús está dando, lo que Jesús está diciendo, es un diagnóstico verdadero. ¿Y sabe por qué digo que es un diagnóstico verdadero? Porque Jesús conoce nuestras obras. Él conoce nuestra realidad de vida. Y déjeme decirle algo: no hay nada mejor que a nosotros se nos diga la verdad. Pues ahí dice una frase que es mejor herir con la verdad para no destruir con la mentira. La han leído, por ahí sale mucho, en las redes sociales la ve uno mucho. Y yo creo que sí, y hay un pasaje que a mí me impacta enormemente precisamente por esto. Por lo cual yo muchas veces soy tan directo para decir las cosas y muchas veces la iglesia no lo sabe tomar. Pero es mejor decir la verdad y no que darle una palmadita y usted se vaya engañado. Voy a pedirle, mientras termino de hablar, vaya a Jeremías y usted se vaya engañado para la casa. Entonces muchas veces, es más, siempre, no voy a decir muchas veces, siempre es necesario que nosotros digamos la verdad. Y digamos la verdad aunque duela. La iglesia hoy por hoy, ahora oía decir a William algo del pecado, que ya se está prohibiendo esta parte, ya no se le puede llamar pecado al pecado. Ya los gobiernos están tomando algunas atribuciones que no son, pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, de alguna forma nos damos cuenta que también sucedía. Y Jeremías, ¿tiene Jeremías? Capítulo número 6 de Jeremías. ¿Lo tiene? Verso 13 y verso 14 de Jeremías dice lo siguiente: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Verso 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Cuando usted analiza el texto, se da cuenta que eso está ocurriendo. Muchos pastores se paran al frente del altar y dicen que todo está bien. Yo aquí hace unas semanas me tomé la libertad, antes de empezar a predicar, de preguntar cómo podíamos hacer las cosas mejores dentro de la iglesia, qué recomendaciones tenían, y es más, hasta qué veían ustedes que no estaba saliendo bien o no estábamos haciendo bien. Eso no lo hace, muy difícil. No lo hacen todos los pastores. Lo mejor que uno puede hacer es decir, todo está bien. Todo está bien.
No pasa nada. Pero lo peor que existe aquí es oír a los predicadores o pastores decir: su vida está bien, no pasa nada. Vea, 10 me ofrece. Es más, ahorita mismo haga un pacto con el Señor. Haga un pacto con el Señor ahorita mismo. Ahorita mismo. Hágalo con 20,000 colones. Pacte con el Señor. No importa si usted odia a su papá o a su mamá, no importa, pacte con el Señor. Eso es decir: paz, paz. Y la iglesia sigue engañada. Y la iglesia sigue con su corazón resentido, con su corazón lleno de amargura, con su corazón lleno de odio, despedazándose entre la misma iglesia, y los predicadores no les importa y dicen paz, paz, y no hay paz. Amén. Es más destructivo, hermanos, para nuestra vida que se nos diga que todo está bien, a que se nos diga la verdad. La verdad para mejorar. La gente que llega y me pregunta a mí algo, si espera que yo le diga que está bien después de que me dice lo que me va a decir, se equivocó de persona, porque no se lo voy a decir. Yo le voy a decir la verdad. Y posiblemente mucha gente, esa es la primera y fue la última vez que entró a mi oficina, porque se lo voy a decir. Qué feo que nos digan que no hay nada que mejorar cuando sí hay algo que mejorar. ¿Cuántos prefieren que le diga: oiga, hermano, venga acá, usted tiene que mejorar en esto? Cuando nos preguntan. Porque hay gente que está diciéndole a la gente en qué tiene que mejorar. Ahí es donde aplica el versículo de la paja y de la viga. Buenos para entrometerse en la vida ajena. Buenos para criticar a los demás. Buenos para ver las debilidades de los hermanos. Buenos para estar sacando la paja del hermano. Pero tiene una clase de bosque y de troncos en sus ojos que no son capaces de poder sacar lo que tienen ahí. Pero están buenos para criticar ahí al hermano, a la hermana como vino vestida, aquella como se peinó, aquel como venía, el pastor como habló, el hermano como ministró. No puede haber paz, cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien y estamos tratando de cambiar yo. Y le voy a decir algo: no pueden estar bien cuando yo critico a los demás y cuando en realidad mi cristianismo es solamente apariencia. Posiblemente aquí no haya ningún criticón ni ningún entrometido, pero sí lo hay en algunas iglesias. Nosotros estamos bendecidos acá. Lastimosamente, los cristianos de la iglesia de Sardis tenían nombre, pero no tenían vida. Usted podría hacerse un autoexamen rápido de 10 segundos. Así. Yo me denomino o autonombro cristiano o cristiana. Así, de verdad, hágaselo en 10 segundos. Eso es para usted lo que estoy diciendo y es para mí también lo que yo estoy diciendo. Yo me autodenomino cristiano, espiritual, lleno del Espíritu Santo, con el fuego de Dios
Y ahora sí, respóndase. ¿Tengo o no tengo vida? No estoy hablando de la vida porque usted se mueve, respira. Estoy hablando de la vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? Porque Él le dice, tienen nombre, yo los conozco. Pero están muertos. Usted puede contestarse a esta pregunta que yo le estoy haciendo a usted en este momento. Usted podría decir, mi vida espiritual está bien. Yo estoy vivo porque Cristo me tiene vivo. Mis obras son agradables al Señor en su totalidad. ¿O no puede decirlo? Ellos tenían nombre de cristianos, ellos tenían nombre de espirituales, pero en realidad estaban muertos espiritualmente. Ahora la pregunta yo tengo que hacérmela yo. Yo tengo nombre de cristiano. A usted el vecino sabe que usted es cristiano. El de la pulpería sabe que usted es cristiana, que usted va a una iglesia. Pero ahora usted tiene que decir, la gente sabe, yo tengo un nombre. Es más, yo sirvo a Dios. Pero ¿estoy muerto o estoy vivo espiritualmente? ¿Cuál sería su respuesta? Mándemelo por mensaje ahora. ¿Cuál sería su respuesta honestamente? Sabe, hermano, yo quiero que traslademos todo esto a nuestra vida cristiana de hoy. Es muy dado que nosotros de alguna forma vivamos de apariencias. Es muy dado que en el cristianismo se dé esto. Pero nosotros no podemos aparentar ser solo cristianos dentro de las iglesias. Y yo parezco un disco rayado, pero es que en la iglesia es muy fácil ser cristiano. Ojo, a veces, porque hay gente que hasta dentro de la propia iglesia le da pena, miedo, no sé ni qué le da para cantarle a Dios. Le da miedo aplaudirle a Dios. Le da pena levantar sus manos. Pero estoy diciendo que todavía dentro de la iglesia es fácil, pero afuera no lo hacen. ¿Y sabe por qué? Déjeme decirle por qué esto sucede. Vea, ¿por qué sucede que cuando la persona que está al frente dice, adore al Señor, levante sus manos, dele un grito de júbilo, dele una ofrenda de palmas al Señor? Usted sabe que cuando esto no se da, es porque o ya pasó o está pasando, pero la vida espiritual de esa persona está muriendo. Cuando la persona no puede ni tan siquiera darle palmas al Señor, la vida espiritual de esta persona está muriendo. La relación con Dios está cada día más fría entre esa persona y Dios. Y muchas veces es porque somos indiferentes con Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden ponerse de pie ahorita, por favor? ¿Cuántos pueden ponerse de pie? El 100% de la iglesia se puso de pie. ¿Usted sabe por qué? Porque yo hace 5 segundos acabo de decir algo. Yo esto lo hago dentro de 2 domingos y el 30% se queda sentada porque yo soy el pastor y yo observo. Y yo sé quiénes no y quiénes sí. Puede sentarse.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy haciendo esta práctica? Porque yo tengo que detectar en qué estoy muriendo yo. Y yo tengo que detectarlo hoy para que yo pueda darle vida a eso. Si yo soy una persona que no atiendo la voz, que no soy obediente, que me incomoda que el que está al frente diga algo y que yo tenga que hacerlo, déjeme decirle que yo tengo un problema de ego, un problema de ser desobediente, un problema del que usted quiera, pero tiene un problema. Pero cuando alguien está aquí al frente, esa es la autoridad. Déjeme decirle que cuando William está aquí al frente, él es la autoridad no soy yo. Yo no soy la autoridad en ese momento, es él. Si hay un grupo de alabanza, ellos son la autoridad. Y si algo pasó mal, claro, yo como autoridad después lo voy a hablar con ellos. O si es algo zafado ya, pues yo me voy a meter y voy a parar el asunto. Pero cuando alguien está aquí en la autoridad que Dios ha puesto en ese momento, por lo tanto yo tengo que obedecerle. Pero cuando yo estoy espiritualmente muriendo, yo no logro entender ni discernir que la persona que está ahí, Romanos me lo enseña, que la persona que está ahí, esa autoridad es puesta por Dios. Vea que yo lo hice para probar. Si esto sucede dentro de 15 días y yo le digo, pongámonos de pie, de no ser alguien que no pueda ponerse de pie por alguna situación, hermanos, es porque hay un problema que en 15 días lo olvidé y no quiero hacerlo. Es más, no lo olvidé, simplemente estoy opuesto a hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para darle vida a lo que está muriendo? O sea, si usted logra identificar algo que se está muriendo en usted espiritualmente, la pregunta yo tengo que hacérmela: ¿qué tengo que hacer para darle vida? Vean, uno lo sabe, pero a veces lo ha visto ahora más de cerca. Así como cuando un médico ve a una persona que está dejando de respirar, o sea, su corazón está bajando el ritmo, ese médico le aplica el RCP. Es más, se dan cursos de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Yo voy mucho a los hospitales fuera, a Turrialba, Cartago, a Ciudad Neilia, casi que todos los hospitales del país, a llevar equipos para que hagan cursos de reanimación. Un médico dándole el curso a otros médicos. Es más, me ha tocado entrar cuando lo están haciendo, cuando voy a retirar o algo y todavía no han terminado, y uno se pone a ver. Pero también me ha tocado ver en vivo cuando una persona está falleciendo, está muriendo. Qué sé yo, me ha tocado trasladar a alguien desde Alajuela al México, desde Alajuela al San Juan de Dios, y lo están esperando los médicos y la sala de shock abiertas, y entonces uno se abusa y un poquillo chepillo, ¿verdad? Entra y se queda por ahí viendo, ¿verdad? Ya cuando usted ve como los ojos de todos los 8 médicos que están ahí viendo lo feo a usted, entonces usted saca la camilla y se va. Pero sí me ha tocado quedarme para ver ese tipo de cosas, cómo reaccionan, cómo ellos intentan con su sabiduría, su inteligencia, su expertise, logran identificar qué le tienen que hacer a esa persona para lograr darle vida, para ponerlo a respirar de una forma adecuada. Y ellos, el jefe empieza a decir: usted esto, páseme esto, póngale esto, tantos miligramos, quíteselo. Ellos empiezan a hablar en su parte técnica que uno ni tan siquiera entiende. Eso, hablando de la vida natural, le están tratando de salvar la vida a esa persona para que no deje de respirar y parta de este mundo. Pero déjeme decirle algo más importante.
nosotros como cristianos muchas veces necesitamos un RCP para nuestra vida espiritual. ¿Y en qué consiste ese RCP para nuestra vida espiritual? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y aquí es donde yo quiero empezar a desarrollar el tema en 3 puntos muy cortos, para que no se asuste. Porque es que como pastor va a desarrollarlo, entonces ¿qué estaba haciendo? El RCP. Lo primero, que cuando alguien está muriendo espiritualmente, y hable naturalmente, cuando alguien está muriendo espiritualmente, lo primero que tiene que hacer es reconciliarse con Dios. Déjeme leerle 2 de Corintios, es más, búsquelo. 2 de Corintios 5, rápidamente, búsquelo. 3 puntos que voy a hablar para que un cristiano pueda darle vida a lo que está muriendo. 2 de Corintios capítulo 5 y verso 20, ¿lo tienen? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice? Reconciliaos con Dios. Vean, hermanos, esta reconciliación de la que yo estoy hablando, es más, de la que nos habla la Biblia, no es de volver ahí a recibir al Señor, que es lo que ponen a hacer a la gente. ¿Cuántos han estado apartados? Venga, levante la mano, diga conmigo, repita conmigo, y otra vez la misma carajada. Esa no es la reconciliación de la que nos habla la palabra de Dios a nosotros. Una reconciliación, cuando yo sé que algo está muriendo espiritualmente en mí, es otra cosa. ¿Sabe qué es? No es repetir unas palabras que nos dicen a nosotros que digamos. Una reconciliación es volver a tener amistad con Dios. Una reconciliación con Dios es reconocer que le hemos fallado a Dios. No es decir 4 palabras en 1 minuto. Yo reconozco y punto, se fue. Es algo más. Es que sí reconozco que le he fallado, pero también yo decido unirme en amistad con Él. Yo reconozco que me he alejado de Él y que necesito y anhelo volver a tener una relación cercana con Él. No es solamente decir algunas cosas. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, todo el salmo en realidad. Vaya al Salmo 51, solamente vamos a leer 2 versículos. Me dice cuando lo tiene, Salmo 51. Para nosotros poder reconciliarnos con Dios, lo único, indispensable, necesario que tenemos que tener es un corazón arrepentido. Hay gente que a la brava hace que otro se reconcilie con Dios, pero para yo reconciliarme con Dios yo tengo que tener un corazón arrepentido. Dice Salmo 51, verso 16 y verso 17: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién no desprecia? A un corazón que llegue maltratado, dolido, humillado delante de Dios. A ese no desprecia.
Cuando nosotros espiritualmente estamos muriendo, lo primero que yo tengo que hacer es acercarme a Dios. Pero acercarme a Dios aceptando que le he fallado, reconociendo mis fallos y alejándome de todo aquello que ha hecho que yo le falle o que yo me aleje. Y yo siempre digo esto: el hecho de que usted esté sentado en esa silla no lo hace que usted esté cerca de Dios. Eso es mentira. El hecho de que usted y yo le sirvamos a Dios, eso no hace que usted y yo estemos cerca de Dios. Hay gente que asiste regularmente a la iglesia. Hay gente que le sirve regularmente a Dios y está alejado de Dios. No se ha reconciliado, no ha reconocido, no ha venido delante de Él a unirse en amistad con Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es necesario un corazón humilde. Es necesario un corazón abierto, sediento de Él, y hablarle con claridad a Dios y que Él pueda entrar. ¿Usted sabe? Le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuándo sucedió esto? Que fue un momento de la historia más conocido, cuando el salmista David hace o rinde su vida de una forma, no sé, me cuesta ver algún pasaje como este, cuando David llega delante de la presencia de Dios, como el Salmo 51, después de haber cometido el error garrafal de su vida, y se humilla delante de Dios. ¿Usted sabe qué había hecho David en este momento? Había tomado a Betsabé, que era casada, le dijo a la gente: tráiganmela. Tuvo relaciones con ella, la embarazó, mató a su esposo, lo mandó al frente del batallón, y después el hijo Dios decide quitarle la vida, y David viene de una forma humilde. Lea todo el Salmo 51, es hermosísimo. Hermosísimo. Viene de una forma delante de Dios, no diciéndole: yo soy el rey de Israel. Él no sacó pecho. Él viene y le dice cosas hermosas al Señor, y le pide, que es una de las partes que más me impacta a mí, creo que es el verso 12: que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. O sea, Él más que el perdón, Él no quería salir de la presencia de Dios. Él quería estar pegado al Señor, y por eso le dice palabras como esas. Y usted puede encontrar otra que a usted le llame la atención, pero a mí me llama la atención la humildad que Él dice: que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. O sea, le está diciendo: Jehová, si tú no estás conmigo, yo prefiero morirme, yo prefiero que me lleves, pero yo no quiero que tú te quites de mí, que tu presencia deje de estar conmigo. Qué humildad de hombre, siendo el rey. Reconocía que se había equivocado, reconocía que no era un pecado 2 en 1, era como 20 en 1 lo que él había cometido, era garrafal lo que él había hecho. Pero llega y reconoce. ¿Sabe qué está haciendo David en este momento? Está buscando la reconciliación con Dios. Él dice: yo sé que me he apartado, yo sé que me he alejado, yo sé que estas cosas que hice me han alejado de ti, Señor, pero ahora yo reconozco. Esa es la reconciliación con Dios. Pero a veces, hermanos, y si yo le digo a usted esto, usted dice, alguno podría decir: ah, pero es que David hizo esto, esto y esto. Yo no. Yo apenas hice esto y esto. Una sola cosa, un solo pecado, del color que usted quiera. Póngale color.
Me decía un compañero un día de estos, estábamos en una llamada grupal montando el último trabajo, y me decía: don Carlos, ¿cuándo prefiere usted que expongamos? Y yo le decía: el lunes, para salir de eso, ya. Pero el profesor iba a escoger cualquiera de los 4 grupos. Nosotros somos los que exponemos generalmente de primeros. Y él es como el asistente del profesor. Él es el único que tiene comunicación vía WhatsApp con el profesor. Todos tenemos solo vía Teams. Y entonces dice: ay, don Carlos, yo le voy a decir a usted que al profe, que como el lunes es feriado, ese día no hay peligro de que usted tenga que salir de gira y usted va a poder estar, pero que el otro lunes ya usted va de gira. Y entonces no, que nosotros expongamos esta porque fijo usted va de gira. Y seguro él me vio la cara ahí, ¿verdad? Porque teníamos la cámara encendida, la risilla que yo me eché. Y entonces inmediatamente él dice: yo no estoy mintiendo, esa es una mentirita piadosa. Yo hablo mucho con él es conocedor, está un poquito, pero yo hablo mucho con él. Esa es una mentirita piadosa. Entonces yo le dije: Roy, no hay ninguna piadosa. Usted sí le puede decir que fijo yo puedo y que tal vez el otro no pueda. Pero es mentira que yo voy de gira porque no me lo han informado. Me dice: no, entonces yo lo voy a acomodar diferente, pero yo no puedo. ¿Se da cuenta? O sea, él vio una mentirita piadosa. Lo que está haciendo está bien, no está mal. Vamos a presentar, queremos salir de esa. Pero no está diciendo la verdad. Y lo que no es verdad delante de Dios, y es mentira. Y dice que a él no le agrada la mentira. Dice que hablemos verdad. Entonces nosotros a veces vivimos engañados de que yo no hago esto, lo otro, pero ando haciendo mentiritas blancas, piadosas, así las llama la gente, porque le ponemos colores a los pecados. Y yo siempre digo: Dios es daltónico, Dios no ve los colores. Para Dios pecado es pecado y punto, se acabó. No hay ni piadosa, ni blanca, ni negra, ni amarilla. Pecado. David pecó. ¿Sabe una cosa? Usted pecó. Yo pequé. Y usted y yo, cuando nos estamos muriendo espiritualmente, es necesario, indispensable que nos acerquemos a Dios y nos reconciliemos. Porque entonces tenemos problemas graves con Dios. Pero cuando mi corazón está lleno de orgullo, de prepotencia, de que yo creo que no debo, que no tengo por qué hacerlo, y llego diciéndole como aquel que llegó delante del Señor orando y jugando de vivazo, muy a lo de nosotros. Yo no sé aquellos, pero nosotros no podemos llegar de esta forma delante de Dios. Yo tengo que llegar humilde, reconociendo que he fallado. Amén. El segundo punto que quiero tocar: nosotros debemos caminar en sus caminos. Caminar en sus caminos. Oiga lo que dice, búsquelo conmigo. Isaías 30, 21. Es temprano, a las 12 nos vamos, es temprano. Isaías 30, 21. Cuando alguno lo tiene, me dice, por favor. Isaías capítulo 30 y verso 21. Amén. Entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Usted y yo tenemos que entender algo sumamente importante, hermanos. No basta con solamente visitar los caminos de Dios. No basta. No basta, escúcheme esto, no basta solamente caminar en los caminos de Dios los días domingos. No basta. Usted y yo tenemos que caminar siempre los caminos de Dios.
no sé, pero un día o 2 días antes del 2 de agosto, es que no me acuerdo, me tocó ir de gira a Pérez Celedón. Y cuando yo iba, me fui por el Cerro de la Muerte. Cuando yo iba, venía mucha gente bajando, haciendo la romería. Yo tuve que ir y volver muy rápido. Y uno ve a alguna gente, ¿verdad? Y usted lo saca. Cuando yo volvía, ya gente que iba caminando normal, ya iban caminando así. Y me acordé en el año 1988 que yo hice la romería de Siquirres Turrialba y de Turrialba Cartago. De Siquirres a Turrialba hay 47 kilómetros y de Turrialba a Cartago hay 42. Y yo llegué así. Y esto en carne viva. Me quemé todo. De ahí era gorditico. Y yo veía a esta gente y a mí me daba mucho pesar. Subí el cerro pensando mucho en ellos. Cuando bajé me dio mucho dolor verlos todavía, cómo iban molidos, gente tirada en el pavimento en la orilla y el otro masajeándole los pies y así montones de cosas. Y yo digo, ¿cómo está el asunto? ¿Caminan un día o 2 días o 3 días, dependiendo de donde vengan, en los caminos de Dios? Y los 360 días restantes, ¿cómo caminan? Por eso yo acabo de decir, no es válido caminar en los caminos de Dios el día domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles. El jueves ni tan siquiera me acuerdo que aquí hay un servicio de enseñanza, porque no me aparezco ni tan siquiera los servidores. Contados 1 o 2 servidores aparecen por aquí los jueves y el resto no aparece ninguno. Yo no puedo pretender caminar en los caminos de Dios cuando solo un domingo busco a Dios, cuando leo la Biblia solo un domingo porque el pastor cita los textos bíblicos. Para mí es más rápido leerlo. ¿Por qué yo hago que usted lo busque? Por lo menos para que lo lea el domingo. No puedo caminar en el camino de Dios solamente un día a la semana. Si yo le pertenezco a Jesucristo, yo le pertenezco a Jesucristo los 7 días de la semana, las 24 horas al día, las 52 semanas al año. No le puedo pertenecer solo un tiempo. Cuando yo sé que hay algo que está muriendo en mi vida espiritual, yo tengo que entregar mi vida a decirle al Señor, yo me reconcilio contigo y ahora, como segundo punto, voy a caminar en tus caminos como tú me pides que camine, Señor. Pero no puede ser de una forma diferente. Estas personas de la religión tradicional posiblemente hacen eso y con eso se mantienen tranquilos durante el año siguiente. Después ni a misa van, ni apoyan las situaciones que hace el sacerdote, no van a un grupo de matrimonios, no van al grupo de jóvenes, no van absolutamente nada, nada más, perdónenme en el término, se chimaron las patas, se hicieron ampollas y no pasó nada más. ¿Alcanzarán la salvación? ¿Alcanzarán la reconciliación de esa forma? ¿Alcanzaremos la reconciliación nosotros cuando sabemos que algo está muriendo en nosotros y solamente queremos alcanzar la reconciliación y caminar en los caminos de Dios 2 horas un domingo? Y las restantes 22 del domingo y las restantes 24 del lunes y las del miércoles, ¿dónde están? ¿Qué hice con ellas? ¿Dónde caminé? ¿Dónde puse mis pies? ¿A dónde me enfoqué? ¿A dónde quiero ir? Un domingo, 2 horas y me siento satisfecho. Yo recuerdo
recuerdo ver a mi papá, de las pocas veces que lo veía ir a misa, y llegaba y se paraba afuera. Podríamos llamar los atrios, ¿verdad? Ahí como, ¿verdad? En la parte ya bíblica es los atrios, ¿verdad? En la parte de afuera, ahí estaba. Ni a palos entraba. Seguro le daba miedo que se encendiera eso. Y después de ahí él y otros, directo al bar de McCarthy. 1 hora de misa. Yo no puedo caminar en el camino de Dios 1 hora. Si yo soy hijo de Dios, yo camino todo el día, toda la vida. No puede, no hay forma. Explíquenmela si hay otra. No la hay. No la encuentro yo en la Biblia. La podrán encontrar otros que digan: yo me quedo en la casa, yo no tengo por qué congregar. Eso ya la podrán, pero en la Biblia, que me lo sustenten bíblicamente, no hay. Porque Dios no se contradice en su palabra. Hermanos, ¿cuál es el camino que usted está caminando? No basta solo con un día domingo. Le voy a leer un versículo hermosísimo, nada más escúchelo, escúchelo. Está en Hechos capítulo 3 y verso 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué dice? Arrepentíos y convertíos. 2 cosas: arrepiéntase y conviértase. Deje. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El verdadero arrepentimiento que produce cambios y trae bendición a la vida de los seres humanos no es solamente reconocer que usted y yo andamos por el camino equivocado. ¿Sabe qué es? Y aquí es donde duele. No es solamente que yo reconozco que yo ando mal. Yo reconozco que estoy caminando por el camino equivocado. No es solamente reconocer, es abandonar, dejar el camino equivocado. ¿Se está dando cuenta por qué el versículo dice arrepentidos y convertidos? Porque me arrepiento y me convierto, me salgo del lugar y me meto en el que Dios quiere que me meta. No solo lo reconozco, sino que me salgo del camino equivocado y me meto en el camino que Dios quiere que yo ande. Hay gente que le dice a uno: yo sé, pastor, que yo estoy mal. Yo sé. Dios también sabe. Y Dios no está esperando que usted esté con cara de lástima diciendo: ay, yo sé, algún día. ¿Cuál algún día? Si usted no conoce el futuro. Si usted ahorita mismo puede desaparecer de esta tierra de los vivientes junto conmigo. Algún día, ¿se han topado con gente así? Pues yo sí, yo no sé si es solo yo, pero algún día yo vuelvo al Señor. En el tiempo de Dios, ¿cómo sabe usted el tiempo de Dios si ni tan siquiera ha decidido volver al Señor? ¿Cómo dimensiona el tiempo de Dios? Cuando Dios lo tenga en sus planes, y Dios está diciendo: pero si te tengo en mis planes hace tiempo, testarudo. Claro que sí. ¿Usted sabe qué es eso? Acomodo todo para seguir haciendo. Pero la palabra en Hechos 3:19 dice: arrepentidos y convertidos. O sea, no solamente reconozca, no solamente sepa, porque Dios está diciendo: es que yo lo sé. Es más, antes de que usted abra su gran bocota, yo ya lo sabía. Yo lo que estoy esperando es que usted salga de ese camino. Amén. Y se meta en el camino mío. Gloria a Dios. Reconocer, cualquiera reconoce. Yo reconozco que a veces doy un versículo que no es. Pero no solamente reconozco, que trato de que no me vuelva a pasar o me pase en el tiempo menos. A tratar de ver.
Yo reconozco que yo grito mucho en la casa. No, pues deje de gritar. Yo reconozco que yo soy malcriado, malcriada con mamá, ahora que estamos a 2 días de celebrar el Día de la Madre. Yo reconozco, deje de ser un malcriado con mamá. Yo reconozco que yo soy vago al estudio. Yo reconozco que voy como un quebrado, como una quebrada. Pues estudie. No reconozca, cámbielo. Haga algo distinto. Dedíquele tiempo. Disciplínese. Haga algo diferente. ¿Me está entendiendo? El verdadero arrepentimiento que produce cambios, hermano, en la vida de nosotros, siempre va a traer bendición a nuestra vida. Y no es solamente reconocer que andamos por ese camino equivocado, es hacerlo, es cambiarlo. El verdadero arrepentimiento trae bendición, trae bendición. Y termino con esto. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El tercer punto es que usted y yo debemos procurar vivir una vida agradable para Dios. Debemos intentarlo. Debemos ir cambiándolo. Tenemos que saber que si algo hace morir poco a poco nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios, son todas aquellas cosas que nos llevan a estar apartados de Dios, o sea, el pecado, todo aquello que sabemos que no le agrada al Señor, pero que aún así lo hacemos. ¿Cuántos hacen algo que sabe que no le agrada a Dios? ¿Cuántos en algún momento? Dice, sí, yo sé que no le agrada a Dios, pero Dios conoce. Yo soy humano, pastor, soy débil. Y empieza a hacer caras y trompas. Soy débil, pastor, soy humano. Dios es amor, Él me ama. Él sabe lo que yo soy. Déjese de tanta pantomima. ¿Cuál débil? ¿Cuál humano? Lo que somos desobedientes. Y punto. Claro que somos débiles, pero somos desobedientes. Nos gusta llevarla a la contraria a Dios muchas veces. ¿Será que solo a mí se me presenta la gente hacia usted? Nunca. ¿O será yo por ser pastor? Y entonces cuando ven, ya están muertos de risa porque acomodaron todo y Dios los entendió. Y otra vez va de nuevo. ¿Cómo era que decían en los turnos? Va bolita, no sé, cuando le dan la bola, bola nueva, no sé cómo era que decían, va de nuevo ahí. Hermanos, para nosotros darle vida a la parte espiritual, a esa comunión con Dios, esa comunión que realmente usted y yo deberíamos de tener como hijos de Dios, tenemos que procurar, tenemos que intentar, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos de alguna forma para agradar a Dios. Tenemos que esforzarnos y agradarlo con nuestras acciones. Es más, agradarlo con nuestras decisiones. Y para eso se requiere ser un sacrificio vivo. Es decir, hacer morir, y esto es duro, hacer morir en nosotros lo que al Señor no le agrada, para que nuestra espiritualidad reviva y nuestra comunión con Dios se fortalezca. Le voy a dar
10, 15 segundos para que piense. 15 segundos. ¿Cuál es una de las áreas que está muriendo en su vida espiritual o está muerta? Puede cerrar sus ojos por un momento, todos, por favor. Piense por unos segundos. ¿Cuál es por lo menos un área? No sé si la tiene, en la cual su vida espiritual está muriendo, o usted podría decir, pastor, ya murió. Tenga sus ojos cerrados. Si algo está muriendo, es necesario que usted se acerque a Dios y se reconcilie con Él, reconozca y haga un cambio. Es necesario que usted camine en los caminos de Dios, pero no solamente un domingo, un día, unas horas. Es necesario que camine en los caminos de Dios siempre. Es necesario que procuremos vivir una vida agradable para Dios. Ahora, si usted identificó eso, ya sabe cómo trabajarlo, ya sabe cómo hacerlo. Ojalá estos tres puntos desarrollados, usted pueda ponerlos en práctica y lograr acercarse a Dios de la forma adecuada, correcta, como lo quiere Dios, así como lo hizo David y nos lo enseña en el Salmo 51. Así. Quiero terminar diciendo lo siguiente, que muchas veces los jóvenes están espiritualmente fríos porque los padres lo están, o sea, porque los padres no están caminando en los caminos de Dios como debe de ser. Y yo creo que las madres en este caso, pero todo, en realidad todos, nada más que me quiero enfocar un poquito en las mamás. Aquellas madres que de alguna forma dicen, mis hijos hoy no están acá, hoy no están. Y usted en el fondo dice, yo creo que sí, porque yo quisiera ver a mis hijos en el Evangelio. Yo estoy hablando de mí, Carlos Figueroa. Y supongo que ese debería de ser el sentimiento de todos los hombres y mujeres con respecto a sus hijos, que todos los hijos estén en el Señor. Pero yo creo que aquí es donde nosotros debemos de reflexionar aún mayormente y decir, ¿será que yo me salí del canasto? ¿Será que me falta reconciliarme verdaderamente con Dios para que mis hijos también vengan al Evangelio? ¿Será que yo no he caminado, he creído caminar por el camino de Dios, pero no lo he hecho como debe de ser? Y mis hijos no han visto esa parte en mí. Yo creo que nosotros debemos de reflexionar. Estoy hablando de nosotros, los que tenemos hijos que no están en el Señor de alguna forma. Yo me estoy incluyendo. Tiene que haber una reflexión fuerte en mi vida para saber si yo he sido causante como mamá o como papá de que mis hijos hoy no estén en el camino de Dios. Y con humildad reconocer y cambiar, arrepentidos y convertidos. Con humildad reconocer que yo he sido un punto alto para que mis hijos no estén en el Evangelio.
Yo he sido un punto alto para que hoy mis hijos no estén en una congregación. Me congrego yo, pero me importa poco si mis hijos vienen o no vienen a la iglesia. Si eso está sucediendo en su vida y en su corazón, usted necesita tener una conversación íntima con Dios. Porque si nosotros los padres no le estamos sirviendo a Dios como debe de ser, ¿cómo queremos que le sirvan nuestros hijos? ¿Cómo queremos obligar a nuestros hijos? Si yo he sido causante, el día que yo me reconcilie con el Señor de la forma correcta, es muy probable que tiempo después mis hijos den el paso para reconciliarse con el Señor también. Solamente se los dejo ahí para que usted y yo lo meditemos y lo pensemos. Y esto es lo más importante de lo que le quería decir. El día que yo decida darle vida a lo que está muriendo en mí, probablemente eso se vaya a transmitir a los que me están viendo, en este caso mis hijos. Y ese día mis hijos pueden comenzar a darle vida a lo que a ellos ha muerto. Pero tengo que comenzar yo, papá. Tengo que comenzar yo, mamá, a darle vida a lo que ha muerto. Por múltiples causas te has enfriado. No eres el mismo en la lectura, no eres el mismo en la oración, no eres el mismo en la parte congregacional. Hágalo, hágalo. Por tu bien espiritual y por el bien de tu familia, hágalo. Es necesario. Amén. Quiero orar por las mamás, así que a los que no son mamás y las que no son mamás, vamos a orar por ellas. Dios y Padre, oramos y levantamos un clamor a favor de las madres, las que están presentes y las que por otros motivos no vinieron, para que tu bendición, Señor, les alcance, Dios de la gloria. A cada mamá que ha tenido el valor de enfrentar la vida, Señor, quizás con un esposo que no le entiende, o quizás sin un esposo, quizás se ha tenido que enfrentar sola, valiente, arañando para poder sobrevivir y sacar a sus hijos e hijas adelante, Señor. Bendíceles de una forma maravillosa, dale la fuerza de lo alto, la sabiduría para guiar a sus hijos, para criarlos, para meterlos en el camino tuyo, Señor. Bendícelas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos por Elizabeth, Señor, que ha tenido su viaje a Nicaragua. Oramos por ella para que haya paz en su corazón, para su familia. Oramos por la salud de su papá, que ha estado quebrantado, Señor, para que tú tomes el control y se haga tu voluntad, Dios. Provéele en sus necesidades económicas, materiales que ella tenga en el vecino país, y ayúdale en todo lo que ella necesite, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.